mal no recuerdo, en el subtítulo cardinal de un conjunto, ¿no? Así es. Sí, Lice, pero había un ejercicio que teníamos que resolver. A ver, ¿cuál es ese ejercicio? ¿Qué dice el ejercicio? Demostración de la igualdad de conjuntos utilizando definición de conjuntos iguales. ¿Cuál era la igualdad? Me dista, ¿Cómo dijo Lice? me dicta la igualdad. Ah, A unión B, entre paréntesis, A complemento. unión B entre paréntesis, Complemento. complemento igual a complemento intersección B complemento. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Alguien ha demostrado, quiere ganar puntos, me puede dictar. Nadie. Tan numeroso que ahora. Díganme los que se han inscrito ya al final. En la carrera parece que hay tres grupos, si no me equivoco, cuatro de álgebra. Los cuatro ya estaban llenos con más de 40 estudiantes. No, Lisa, pero usted fue el más recomendado. Ah, Más creo que claro, sus tengo otros más, alumnos no quieren y todos nos recomendaron a usted. porque normalmente había cupos, pues si llenaba, digamos, en todos los grupos a 40 recién aumentaban. Sí, ¿qué hacer? Y ya voy a ver, porque primera vez mi grupo de esta materia está con más de 40. Ya. Entonces, nadie ha demostrado. Vamos a repasar entonces. Primero, por aquí abajo voy a escribir. Rojo. ¿Me escuchan o no? No me contestan. No mucho, Lice, se ve borroso y se escucha entrecortado. ¿Qué pasa ahora? Sí, Lisa, está un Dice, poco borroso. Yo pensé que era solo el mío. a ver, la definición es esta. A igual B, sí y solo sí. Para todo X, si X es A, es de B. Y si X es de B, entonces es de A. Esta es la definición de la igualdad de conjuntos. Lisa, se ve borroso, no le puedo ver bien. Sí,
Entonces, ustedes tienen esta definición. A igual B si son todo. Si X es elemento de A, es elemento de B. Y si X es elemento de B, es de A. Esa es la definición. Dos conjuntos son iguales cuando tienen los mismos elementos. Cualquier elemento de uno de ellos es también del otro. Y cualquiera del segundo es también del primero. Ya, entonces, lo que hemos hecho anterior debe ser A intersección B complemento igual A complemento unión B complemento. Eso hemos debido hacer. Primero, segundo conjunto. Cualquier elemento del primer conjunto. X elemento de A unión B. Tal, se ve muy poroso. He cambiado de iluminación, ¿ha mejorado la visión o ha empeorado? ¿O es lo mismo? Sí, un poquito. Sigue igual. Un poquito. Se sigue viendo un poco borroso. De mí se anda cortando, yo creo que es por mi internet, ¿no? Ya se aclaró, creo. La pantalla ha estado medio, tal vez, con polvo. Se puede hacer por el internet. También puede ser. Ya se ve mejor, Lisa. Entonces, aquí dice X elemento del primer conjunto. Aplicamos definición de complemento. A ver, alguien tienen que tener a la mano, inclusive en el examen, para hacer ejercicio también, definición de complemento. ¿Quién lee? ¿Cómo se define el complemento de un conjunto? ¿Tiene o no? Por extensión, dice. Ya, a ver. Dísteme. Es definición de igualdad. Hay también definición de complemento. Cada operación hemos definido. Yo he encerrado así en un rectángulo, definición he puesto. Si copian nomás o filman, no, pues tienen que saber de dónde, por qué se escribe.
el apoyo. ¿Cuál es definición de complemento? Complemento de un conjunto, Lisa. Sí, Dado un conjunto universal y otro A, mm, eso es lo que he hablado, lo que he escrito. Definición simbólica. Por ejemplo, esta es la definición de igualdad de conjuntos. Ya no, lo que está en símbolos, en palabras es dos conjuntos son iguales cuando tienen los mismos elementos o cualquier elemento del primero, entonces del segundo, y si es del segundo es del primero, eso, no es. Así con símbolos manejaremos, estamos en matemáticas. A elevado a C, ¿a qué es igual? Eso pregunto. Igual a Lisa. ¿A qué es igual? A. ¿Tienen o no? Esto es A complemento, A elevado a C, igual. Esa es su definición. ¿A qué es igual? Pero nadie tiene. No puede ser. ¿Esto tienen o no? Se ve esto lo que he escrito, ¿no es cierto? Pibón parlaniri, nadie me dice ni no, ni sí, ni no, sí se ve. o no están presentes. A ver, ¿quién me lo puede leer esto? Leer. Si no saben leer, peor entender. A complemento es igual al conjunto de las X, tal que X es elemento universal y De U. X no es de A. Eso. Esta es la definición de complemento. Cualquier elemento del complemento es de U y no es del conjunto. Eso vamos a aplicar en esto. Esta definición. Aquí estamos diciendo X es elemento del complemento. Entonces, X es elemento de U y X no es elemento del conjunto. El conjunto es el paréntesis. Aquí el conjunto es el paréntesis. Aquí es A. No es de A, hemos dicho. Ahora no es de paréntesis. Decir que no es elemento es lo mismo que decir es falso que sea elemento. Acá voy a anotar negación. Entonces, X es elemento de U y es falso
que X sea elemento de A unión B. Una manera de decir no es elemento es falso que sea elemento. Ahora, aquí vamos a aplicar definición de unión. ¿Quién me lo lee? Definición de unión. A ver. La parte que no aplicamos nada, copiamos lo mismo. X elemento de U y es falso. En el corchete aplicamos definición de unión. A ver, lean definición de unión. ¿Ya? ¿Tienen apuntes o no? Formulario, háganse. Para el examen también les ha de servir. Ya, a ver, el conjunto de X. No sé cómo se lee el slash, dicen, perdón. A unión B, igual. Conjunto de X tal que, se lee la raya, tal que. Tal que X pertenece a X pertenece a o X pertenece a B. Esta es la definición. Con las mismas letras está aquí. Entonces, si un elemento pertenece a la unión, ese elemento pertenece a uno de ellos por lo menos. Entonces acá, esto voy a escribir. Esto. X elemento de A y o X elemento de B. Paréntesis, no sea. Aquí vamos a aplicar ley de Morgan. De negación de proposiciones. No es verdad P o Q. Esto equivale no P y no Q. Es la ley de Morgan. Entonces, X elemento de U y X elemento de A y X no es elemento de B. Por la ley de Morgan. Cuando se demuestra, la demostración es un proceso que tiene una tesis, un objetivo. Y para demostrar, para llegar a ese objetivo, se utilizan caminos, medios, hipótesis, se llaman esos, cosas conocidas, lo que hemos hecho en demostración de razonamiento. Para demostrar la verdad de una cosa, se utilizan otras verdades. Cuando me dicen, vaya a Quillacollo, entonces yo sé que tengo que llegar a Quillacollo, por donde sea, pero tengo que utilizar
que van aquí de acuerdo. Eso es. Entonces aquí nuestra misión es que este conjunto primero sea igual al segundo. Y el segundo es intersección. La intersección de dos conjuntos es el conjunto de elementos comunes. Eso también tenemos que saber. ¿Ya? Entonces, este elemento X tiene que pertenecer a A complemento y a B complemento. Para eso, si pertenece a A complemento, ya sabemos que hace rato he escrito, A complemento es el conjunto de las X, tal que X es elemento de U y X no es de A. Y si pertenece a B complemento, tiene que haber X elemento de U y X no es de B. Ya tenemos no es de A y no es de B. Aquí está esto. Ya tenemos X elemento de U. Falta 1. Para uno de ellos. Entonces, aquí vamos a aplicar ley de idempotencia. De proposiciones, idempotencia. Chicos, ¿es mi internet o se ha cortado? Creo que sí se cortó porque yo Ya le corto porque de verdad ya no lo veo, no lo veo, claro. Lice, ¿dónde estás? No te veo. Está mal su internet, ¿verdad? Sí. Chicos, esperen un rato. Generalmente siempre manda link después de que se le corta el internet. Creo que sí tiene problemas con el internet. Y pues hay que esperar nomás. O por el grupo también lo manda. Esto ya ha pasado varias veces. Ah, a mí parece mi segunda clase, creo. Ahí está. Ya volvió, Liz. Ya, gracias. Se está cortando el internet. Ya. Debe ser internet. De rato en rato. Yo seguí hablando otra vez. Ya. Decía, si me dicen que vaya a Quilacollo, por donde sea voy a ir, pero sé que debo ir. Entonces, para eso aquí tenemos que llegar a que X sea elemento de U y no X sea elemento de U y no de B. Asociamos, ley asociativa. Lice, ¿podría explicar la ley de idempotencia?
Ya. Unas sumas, claro. Tenemos la ley de idempotencia, primeras leyes. P y P equivale a P, hemos decidido. ¿No es cierto? P y P equivale a P. Y después hemos dicho, dos proposiciones equivalentes pueden reemplazar. P y P podemos reemplazar con P. O P podemos reemplazar con P y P. Depende de la necesidad. Aquí necesitamos que X elemento de U sea escrito dos veces, uno para A y otro para B. Por eso aquí teníamos X elemento de U. Por idempotencia, esto reemplazamos con esto, dos veces. Es por idempotencia. Es como si estuviéramos reemplazando P con P y P. Es lo mismo. A eso se llama ley de idempotencia de proposiciones. Aquí, asociativa. X elemento de U y X no es de A. Asociamos, juntamos lo que necesitamos. Porque decía, si me dicen que vaya a Quillacollo, sé que tengo que llegar a Quillacollo como sea. Entonces, tenemos que llegar a que X sea también de este conjunto, sea del complemento de A y también del complemento de B. A eso tenemos que llegar. En toda demostración se sabe dónde se tiene que llegar. X elemento de U y X no es elemento de B. Lo único que hemos hecho es asociar, juntar lo que se necesita. Por definición de complemento, si es de U y no es de A, entonces X es el elemento de A complemento y X es elemento de B complemento. Por definición de complemento, aquí aplicamos definición de complemento en los dos, en este y en este. X es elemento de A complemento y también es de B complemento. Definición de intersección. Entonces, X es elemento de A complemento, intersección B complemento. Como es de los dos conjuntos, es de la intersección. Por tanto, cualquier elemento del primero, esto es primero, es también elemento del segundo. Hemos demostrado una parte. Cualquier elemento del primer conjunto, hemos demostrado que había sido también elemento del segundo. Este es el segundo. Y debemos demostrar que cualquier elemento del segundo es también del primero. Para eso, lo único que debemos hacer es empezar de esto. Para todo X elemento de A complemento, intersección B complemento.
aplicamos definición de complemento, escribimos esto, o definición de intersección primero. Esta definición de intersección aquí aplicamos, escribimos esto. Definición de complemento, escribimos esto. Asociamos distribución o idempotencia, las mismas leyes, y llegamos a esto. Para eso, doble flecha no va a ser. Entonces, y entonces es elemento del primer conjunto. Cualquier elemento del segundo es también elemento del primero, por tanto son iguales. ¿Vean? Como están viendo, este es un ejercicio donde se aplica la lógica, tema lógica y tema conjunto. Por tanto, tienen que saber aplicar qué y dónde. No es necesario que sepan de memoria las definiciones ni las leyes. Tengan un resumen. Para el examen también van a utilizar eso. Si es presencial. No es 100% seguro, por eso les digo, si es presencial. Si no es presencial, ustedes ya saben, sus apuntes pueden utilizarlos, pero tienen que tener a la mano eso de estar hojeando y se pierde tiempo. Entonces es lo que tenían que hacer. ¿Alguna aclaración necesaria? Disculpe, licenciado, ¿dónde está la ley de idempotencia? ¿Lo podría hacer la ley distributiva o no se puede? Donde digo idempotencia, Sí, aquí, sí. no. Mire, si aquí fuera O, aquí, así, se puede hacer distributiva. X elemento de U y X no es de A. O la ley distributiva es de la Y respecto a o de la O respecto a Y. Los dos conectivos tienen que ser diferentes. Es como en la suma y la multiplicación. A por B más C se puede distribuir, pero si fuera A por B por C, ya no hay distributiva. Hay que ver los conectivos. Si son iguales, no hay distributiva. Si son diferentes, sí se puede distribuir, ¿ya? Por eso no se puede. Es como aquí. Esto no es igual a B por AC. No es, ¿cierto? Los conectivos diferentes se distribuyen. Aquí y es. Por tanto, no se puede distribuir. ¿Alguna otra aclaración? Ya. Entonces veremos cardinal de un conjunto. Interesante también esto. Cardinal de un conjunto es el número
de elementos que tiene el conjunto. Se representa, se simboliza por n de A, número de elementos de A. El número de elementos de la unión de dos conjuntos es igual al número de elementos de A más número de elementos de B menos número de elementos de A intersección B. Fórmula. Por ejemplo, supongamos que tenemos estos dos conjuntos. A de elementos 0, 1, 5, 6, 7, 8. B, 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9. Y la unión de los dos conjuntos es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La forma. Número de A unión B es igual número de A más número de B menos número de A intersección B. Igual. A tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Más B tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Menos la intersección tiene 3 elementos. 10. La unión tiene 10 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es el cardinal de la unión. Número de elementos de la unión. Ya sabemos que este conjunto es la unión de los dos. Si fueran 3 conjuntos, el número de elementos de A unión B unión C es igual al número de A más número de B más número de C menos número de A intersección B menos número de A intersección C menos número de B intersección C más número de A intersección B intersección C. Una fórmula larga, pero hay que saber.
Aquí voy a agregar otro conjunto C. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ahora C tiene como elementos 0, 1, 2, 6, menos 2, menos 3, menos 5. Número de elementos de A unión B unión C. El número de elementos de este conjunto rojo de todo este conjunto es número de A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número de A 6 más número de B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más número de C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diferenciaré. Voy a sacar para que fuera elemento, métame aquí. Menos 1, más que sea. Aumente, menos 1. 8 entonces. C tiene 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos A intersección B. Número de A intersección B, 3. Menos B intersección A intersección C. A intersección C, 3 también. Menos B intersección C, 2. Más A intersección B intersección C, es esto. Pertenece esta parte a los tres conjuntos. 1 igual 13, 21, 22 menos 8 igual 14. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 elementos tiene la unión de estos tres conjuntos. Entonces, estas dos fórmulas, que son fórmulas del número de elementos de la unión de dos o tres conjuntos, nos ha de permitir resolver muchos problemas. Además, pero tenemos que saber interpretar. Por ejemplo, aquí yo les pregunto, ¿cuántos elementos pertenecen a los tres conjuntos? Les pregunto. 14. ¿Cuántos? 14. 14 elementos. Esto es, ¿no es cierto? Estoy diciendo interpretación. ¿Cuántos elementos pertenecen a los tres conjuntos? 1. Solo uno. Es 1. ¿Cuántos elementos comunes tienen los tres conjuntos? Quiere decir, El 1. solamente este, el elemento 1, un solo elemento. ¿Cuántos elementos pertenecen a un solo conjunto? ¿Cuántos? A un solo, uno solo. 8. Estos tres solamente a B. Este 1 solamente a A.
aquellos 4 solamente AC, 8. Entonces, el número de elementos de cuando pertenece a los 3 conjuntos es elemento común, número de elementos de la intersección. Y cuando pertenece a uno solo, 8 números de elementos de qué conjunto. Uno es este. Aquí ya hemos empezado con este 1. Este. Número de elementos de qué conjunto es ese 8 que hemos dicho. 8 elementos pertenecen a un solo conjunto. ¿Número de elementos de qué es ese 8? Número de elementos de es parte que se llama el conjunto formado por elementos que pertenecen a un solo conjunto. Diferencia simétrica. A, triángulo B, triángulo C. Número de elementos de la diferencia simétrica. ¿Cuántos pertenecen a A o a B, pero no a C? A o B, pero no C. 6 digo. Cuando es O es unión. Número de elementos de A, unión B, menos C. A, unión B, menos C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso vamos a hacer. Pero no así con elementos homogéneos, sino con problemas. A ver. Ejercicio de aplicación. Uno. Al final de un semestre los resultados de un grupo del primer semestre de economía fueron los siguientes, en 3 materias. Pero de un grupo de 40 inscritos. Sí, 40. Tres materias. A ver, tengo que decir que eran 40. Al final de un semestre, ¿cómo? Los resultados
de un grupo de 40 inscritos, un grupo de 40 inscritos del primer semestre de economía en 3 materias fueron los siguientes. Dos puntos seguidos. Aquí ya. 15 aprobaron álgebra. Álgebra. Coma. 16 aprobaron cálculo. Coma. 16 economía. Economía general parece que es, ¿no? Economía nomás diría. Dieciséis economía. Siete álgebra y cálculo. Punto y coma. Punto y coma. 5 álgebra y economía. Siete economía y cálculo. Y 9 no aprobó ninguna de las 3 asignaturas. Inciso A. ¿Cuántos aprobaron las 3 materias? Asignatura o materia es lo mismo. B. ¿Cuántos aprobaron una sola materia? C. ¿Cuántos aprobaron álgebra y cálculo, pero no economía? D. ¿Cuántos aprobaron álgebra y o economía, pero no cálculo? Nota. Expresar las respuestas
como número de elementos de un conjunto. Es decir, si yo digo, ¿cuántos han aprobado las 3 materias? 4. ¿Elementos de qué conjunto son esos 4? Eso. Ya. Entonces, aquí tenemos un problema. Atiendan, vamos a plantear. Es que al final de un semestre los resultados de un grupo de 40 inscritos, el total es 40, puede ser conjunto universal. Dentro de esos 40 son los que han aprobado economía, álgebra, cálculo, pero el total son 40, es 40. 3 materias, siguiente. Número 15 aprobaron álgebra. Entonces los conjuntos van a ser A de álgebra, C de cálculo, E de economía. Número de A, 15. Número de C, 16. Y número de E, también 16. 7 álgebra y cálculo. Cuando es I, es intersección. Grábense en la cabeza. I, intersección. O unión. Entonces, allá dice 7 álgebra y cálculo. Número de elementos de A, intersección C. 5 álgebra y economía. Número de elementos de A, intersección E. 7 economía y cálculo. Número de elementos de E, intersección C. Perdón, aquí los números no me están poniendo. Álgebra y cálculo, 7. 5, álgebra y economía, 5. Economía y cálculo, 7. Y 9 no aprobó ninguna de las 3 asignaturas. 9 de los 40 inscritos están fuera de los 3 conjuntos. ¿Cuántos aprobaron las 3 materias? ¿Cuántos aprobaron una sola materia? ¿Cuántos aprobaron álgebra y cálculo, pero no economía? ¿Y cuántos aprobaron álgebra y o economía, pero no cálculo? Son preguntas. ¿Cuántos? Este tipo de problemas es más fácil resolver trazando el diagrama. Entonces, un conjunto de álgebra, un conjunto de cálculo y un conjunto de economía. Y todavía hay otro conjunto, puede ser universal, U. ¿Cuántos elementos tiene U? El total son 40. 40 elementos. Ya podemos anotar la última parte, a ver. 9 no aprobó ninguna de las 3 materias.
9 elementos están fuera de esos 3 conjuntos. Hace rato a estos conjuntos hemos anotado sus elementos. 1, 2, 3, así. Ahora vamos a anotar el número de elementos. Por ejemplo, 9 está afuera de esos 3 conjuntos. Si en total hay 40 inscritos, ¿cuántos estarán aquí adentro? 31. 31, ¿no es cierto? La unión ha de ser 31. Entonces, miren, de ahí sacamos un dato. Número de elementos de A unión C unión E, 31. De acuerdo a la fórmula, ¿a qué es igual esto? Esa fórmula larga les he dado. Esto es igual número de A más número de B más número de C menos, no es B, esto es E. Álgebra, economía, cálculo. Menos número de A intersección B menos número de A intersección, esto es C, E menos número de C intersección E más número de A intersección C intersección E. Número de A tenemos 15 más de E 16 más de C 16 menos A intersección C 7 menos A intersección E 5 menos E intersección C menos 7 más, no tenemos dato, A intersección C intersección E no hay, esa es nuestra incógnita. Esto es 31. Mire, reemplazando en esta fórmula, 31 igual 15 más 16 más 16 más 7 menos 5 menos 7 más X. Calculamos X. 31 igual 32, 47 menos 19 más X. 47 menos 19, ¿cuánto es? 28. Sí. 31 igual 28 más X, de donde X igual 3. 31 menos 28 es 3. Es importante tener el número de elementos de la triple intersección aquí. Y una vez que tenemos eso, podemos llenar todo el diagrama con número de elementos. Entonces, en esta parte hay 3 elementos. Ahora, E intersección C. Esto es E, este conjunto. E intersección C. 7. Aquí hay 3, aquí falta 4. 7 ahora. A intersección E.
A intersección E. 5, aquí hay 3, aquí le falta 2. A intersección C, 7. Es A intersección C, falta 4. A tiene 15 elementos, aquí hay 9, falta 6. C tiene 16 elementos, aquí hay 11, 5. ¿Está bien, no? A ver. 8 más 8, 16, ¿sí? E tiene 16 elementos, aquí hay 9, 7, 10, 16. Y una vez que esté todo llenado, podemos responder a cualquier pregunta. La primera pregunta. ¿Cuántos han aprobado las 3 asignaturas? Respondan. ¿Cuántos elementos pertenecen a los 3 conjuntos? 3. 3. 3. Este es 3. Eso es leer, nada más. Pero ahora, aquí es la parte de estudio universitario. Número de elementos. Ya está. Número de elementos. ¿De qué conjunto es ese 3? ¿De qué es X? A intersección C, intersección E. Es A, intersección C, intersección E. Ya estamos. Esta es la incógnita. 3. Eso es lo que hay que hacer. Porque dice expresar las respuestas como número de elementos de un conjunto. La respuesta a la pregunta A es ¿cuántos han aprobado las 3 materias? 3. Si no dijera esto, ya hemos respondido. Pero, como dice esto, aquí estamos expresando 3 es número de elementos de A, intersección C, intersección E. B. ¿Cuál era la pregunta B? ¿Cuántos han aprobado una sola asignatura? 18. 18. Estos solo álgebra, estos solo cálculo, estos solo economía. 13, 18. La respuesta 18. Ahora igual tenemos que decir. Número de elementos de qué conjunto es. Hace rato hemos dicho que se llama el conjunto de elementos que pertenecen a un solo conjunto. Triangulito. ¿Qué es? Intersección. No, con triángulo. ¿Qué se representa? Diferencia simétrica de los puntos. Diferencia simétrica. Entonces, número de elementos de A, diferencia simétrica C, diferencia simétrica E. C. ¿Qué decía? Parece que era I. ¿Cuántos han aprobado álgebra y cálculo? Parece, ¿no? 24. Álgebra y cálculo, pero no economía. ¿Cuánto dijo? Álgebra y cálculo, pero no economía. 10. Está bien, ¿no? Lo que estoy diciendo está así escrito. Sí. Ya. ¿Cuánto? 4.
Estos 4 han aprobado álgebra y cálculo, pero no economía. Menos economía. Número de elementos de qué conjunto es. Cuando es I intersección A intersección C. Esa palabra menos en realidad es para decir excluir, y excluir es restar. Menos E. Número de elementos de A intersección C menos E. Resta de conjuntos. D. ¿Cuántos han aprobado cálculo o economía, pero no álgebra? Así es, ¿no? La última pregunta. Es cuántos aprobaron álgebra y economía, pero no cálculo. O economía es, no es I. La tercera pregunta es álgebra y cálculo. Y este otro es álgebra o economía. Álgebra o economía, pero no cálculo. ¿Cuántos? 2. 2. I o no es lo mismo que I. Esto es I, álgebra y economía, pero no cálculo. O 13. cuando es unión. 15. Estos y estos. 15. ¿Número de elementos de qué conjunto es? Cuando es O, es unión. Álgebra, unión, economía, menos cálculo. Esas son las respuestas. Numéricos y como conjuntos. 15 es el número de elementos de A unión E menos C. Aquí está A unión E menos C. 9. Supongamos que la pregunta fuera, dato en este caso ha sido, pero supongamos que hubiera sido, ¿cuántos no han aprobado ninguna de las 3 materias? ¿Cuántos son? 9. ¿Y este 9 número de elementos de qué conjunto es? El conjunto universal. Es del todo. ¿El todo qué se llama? ¿Conjunto qué es? Conjunto universal. Universal. Es del conjunto universal y no es de la unión. A eso se llama complemento. 9 es número de elementos de A unión C unión E complemento. También así podemos. En este caso no es pregunta, pero 9 es el número de elementos del complemento de la unión de conjuntos. Creo que por lo menos una clase más vamos a destinar a resolver este tipo de ejercicios. Esto es matemáticas para la universidad. Interpretación más que todo. ¿Alguna aclaración necesaria, jóvenes, antes de retirarnos? Entonces nos vemos el viernes, parece, ¿no? El viernes es feriado.
De todas maneras, el examen va a ser, yo creo que 2 temas nomás. El martes vamos a seguir haciendo ejercicios de este tipo. El martes se va a hacer, hoy día es 12, 17, o más bien 19. Sí, fines de mes va a ser el examen. ¿Ya? Está bien, licenciado. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Licenciado.